el mundo si conviviéramos día a día con robots e inteligencias artificiales? Algunas de estas películas nos explican las leyes de la robótica que siguen estas inteligencias para su desarrollo. Pero hay otras películas, como Terminator, en las cuales los robots no siguen las leyes. Por eso, el ser humano está en peligro. Pero bueno, eso es en el cine. ¿Pero qué será en la realidad? Es por eso que Cosmópolis te presenta las leyes de la robótica. Isaac Asimov fue un escritor y bioquímico de origen ruso, nacionalizado estadounidense, conocido por ser un prolífico autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica. La obra más famosa de Asimov es la saga de la Fundación, también conocida como trilogía o ciclo de Trantor, que forma parte de la serie del Imperio Galáctico y que más tarde combinó con su otra gran serie sobre los robots. También escribió obras de misterio y fantasía, así como una gran cantidad de textos de no ficción. En sus relatos de robots, conocidos en Yo, Robot, de 1950, Asimov fijó las 3 leyes de la robótica, que ponen al robot al servicio total del hombre. Estas leyes son las siguientes. 1. Un robot no puede causar daño a un ser humano, ni por omisión, permitir que un ser humano sufra daños. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, salvo cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. 3. Un robot ha de proteger su existencia, siempre que dicha protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. En 1985, Asimov publicó un relato en la que uno de sus robots se ve obligado a herir a un ser humano por el bien del resto de la humanidad. Es por eso que surge así una nueva ley, considerada la ley definitiva, la llamada Ley Cero, superior a todas las demás. Un robot no debe dañar a un ser humano o permitir, por inanición, que un ser humano sufra daño, a menos que tal acción viole la Ley Cero. Dentro de la obra de Asimov, estas leyes son implantadas en el sistema operativo de todo robot. Si el robot llegara a infringir alguna, quedaría inutilizado. Pero la intención de Asimov no era crear unas leyes que fueran perfectas, sino que solo lo parecieran. Como toda ley humana, estas tienen sus puntos débiles y pueden violarse. El autor pone a sus robots en constante conflicto, donde deben tomar decisiones difíciles, como matar a un humano para salvar a otros, o como se ve en la película actual de Will Smith, Yo, Robot, cuando el robot elige salvar del accidente solo al que tenía más posibilidades de sobrevivencia. En muchas de las novelas y relatos de Asimov se muestran las diferentes formas en que las famosas leyes son deficientes. La incapacidad de distinguir situaciones y una definición más compleja de daño son los principales motivos por los cuales las leyes fallan. Los seres humanos podemos definirlas, reconocer contextos y enemigos. Nosotros razonamos, mientras que los robots solo siguen órdenes. Ven una situación en la que deben de actuar y lo hacen sin importar el contexto. Pero bueno, dijimos que íbamos a hablar de la realidad, y todo esto se podría considerar solo fantasía. Entremos a los hechos. En 2010, el Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas, junto con el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades de Gran Bretaña, crearon un conjunto de 5 principios éticos y morales para los diseñadores, constructores y usuarios de los robots. Esos 5 principios son los siguientes. 1. Los robots no deben ser diseñados exclusivamente o principalmente para matar o dañar humanos. 2. Los seres humanos son los responsables, no los robots. Ellos son herramientas diseñadas para cumplir con los objetivos de los humanos. 3. Los robots deben ser diseñados de tal forma que aseguren su protección y seguridad. 4. Los robots son solo objetos y no deben ser diseñados para evocar una respuesta emocional. Siempre debe ser posible diferenciar a un robot de un ser humano. 5. Debe ser siempre posible averiguar quién es el responsable y dueño legal del robot. Como puedes ver, son muy distintas a las 3 leyes de la robótica de Asimov. ¿Pero por qué?
porque responden a situaciones muy diferentes. En la obra de ficción de Asimov, el ser humano es hasta cierto punto más pacífico que el nuestro. Además, en las obras de Asimov, el mundo está más evolucionado y más avanzado tecnológicamente. Pero bueno, en estos 5 principios podemos ver que se deja de lado el aspecto romántico de los robots. No se les pretende dar identidad, ni sentimientos, ni mucho menos una categoría similar al ser humano. Son herramientas, como lo es un martillo, una computadora o una motosierra. Un robot, por menos, es considerado un animal, porque un animal tiene vida. A su vez, los robots quedarían emparejados con cualquier otra arma, en la idea de que no es la pistola la que mata a las personas, sino que las personas se matan entre sí. Si se usa un robot para matar, sería responsabilidad de quien le dé la orden, o del dueño de dicho robot, no del robot en sí. El único punto en el que concuerdan con las leyes de Asimov es que el robot debe ser capaz de protegerse a sí mismo. El desarrollo de robots, inteligencia artificial, todavía dista mucho de ser la que imaginamos en las películas. Sin embargo, mucha gente cree que llegará el momento en que tendremos que demostrar si la raza humana está lista para crear robots y hacerse responsable de ellos. ¿Tú qué opinas? ¿Hasta dónde podrá llegar la tecnología? ¿Son buenas las 3 leyes esenciales de Asimov? Y sobre todo, la ley 0, que es muy poco conocida. ¿O crees que están correctos los 5 principios que se hicieron en el 2010? Si nos ponemos a pensar, a lo mejor nosotros no lo llegaremos a ver, pero a lo mejor sí. Y eso es lo más perturbador.